cuchillo o bisel. Que tanto el festoneado como el filo cuchillo se tienden a alterar en enfermedad. ¿Ya? La posición de la encía. ¿Dónde tiene que estar el margen gingival en un periodonto intacto? En el límite amelocementario, coronal al límite amelocementario o apical al labio. Coronal al labio, ¿cierto? Y en enfermedad puede estar inflamada la encía, estar muy, muy coronal, o puede haber recesión gingival y estar apical. ¿Ya? El tamaño. En general, ese es se observa así la encía sana, y cuando hay enfermedad, probablemente este tamaño esté aumentado por el edema. ¿Ya? Y hay algunas condiciones que son los agrandamientos gingivales, en donde la encía crece, pero que es más tejido fibroso que inflamación, generalmente en pacientes de ortodoncia. ¿Mm? ¿Cómo es la consistencia de la encía? Sana. Firme, blanda, firme, ¿cierto? Firme y resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros la presionamos con el costado de la sonda periodontal y queda la impronta de la sonda en la encía, quiere decir que está blanda y depresible. Si nosotros presionamos y al quitar la sonda la encía vuelve a su posición normal, quiere decir que está firme y resiliente. ¿Ya? Cuando está blanda, obviamente es por el edema y nos indica también enfermedad. La superficie de la encía, ¿cómo debe ser? ¿Mm? La encía está, ¿ya? En general es opaca. Y en el 40% de la población pueden también tener entinteado característico de entinteado en cáscara de naranja, digamos. Pero solo en el 40% de la población. Pero cuando ustedes secan con la jeringa triple, la encía debiese verse más bien opaca, ¿ya? Si está el tejido muy inflamado y tenso, se va a ver brillante. Es como cuando inflan un globo. ¿Mm? Cuando el globo está desinflado, está opaco, cuando lo inflan, se pone brillante. Obviamente una encía sana, no, ¿cierto? Ni tampoco supura. También, cuando la encía está sana, el fluido previscular, si uno seca con la sonda, o sea, perdón, con la jeringa triple, se va a quedar todo sequito el margen. Cuando está inflamada, se va a ver esto. ¿Ya? El fluido vuelve a salir apenas uno lo seca. Eso es cuando el fluido está aumentado por inflamación. Tenemos claras las características de la encía enferma y de la encía sana, ¿cierto? ¿Dudas? ¿No? Vamos al fenotipo gingival. Podemos encontrar un fenotipo grueso y uno fino, ¿ya? Ojo, no es fenotipo periodontal. Para determinar el fenotipo periodontal necesitaríamos un cóndil para ver el espesor de la tabla ósea, ¿ya? Solamente acá, clínicamente, podemos determinar el fenotipo gingival. En el caso del fenotipo fino, uno al sondear vamos a ver la sonda a través del tejido, ¿ya? Y eso quiere decir que la encía tiene un espesor menor a 1 milímetro. Y además puede estar asociado con una banda o altura de encía queratinizada más angosta. A diferencia del fenotipo grueso, ¿ya? En donde al sondear la sonda ya no se trasluce y generalmente está asociado a una encía queratinizada de mayor anchura. Ahora, en una boca podemos tener ambos fenotipos también mixtos, ¿ya? Por ejemplo, fino en el sector anterior, grueso en el sector posterior, ¿ya? Entonces también hay que ir determinando según el paciente. También podemos encontrar alteraciones mucogingivales, ¿ya? Del tejido que rodean al diente, de la mucosa y de la encía.
podemos encontrar recesiones gingivales, que es cuando se apicaliza el margen gingival, ¿cierto? Podemos tener una encía adherida no funcional. ¿Cuál es la función de la encía adherida? Ya está adherida, ¿cierto? Al hueso y al diente. Entonces, cuando uno habla, mastica o tracciona el labio, el margen gingival se mantiene estable. ¿Ya? Si nosotros tenemos una encía adherida no funcional, al hablar, al masticar o al traccionar el labio, el margen se va a desplazar. ¿Ya? Entonces, si tenemos un paciente que tiene placa bacteriana marginal y este margen está subiendo y bajando, esta placa va a pasar de supra a subgingival. Generalmente la encía adherida no funcional va a estar asociado a fenotipos finos, igual que la recesión gingival. También podemos encontrar inserción adelante de músculo y frenillo, ¿ya? Que son los frenillos o las inserciones musculares que están muy cercanas al margen gingival. Y eso genera tracción en este margen. Entonces, cualquier inflamación que haya ahí, lo más probable es que la fuerza de este frenillo de la inserción muscular traccione el margen y genere recesión o genere también una deficiencia de encía adherida. Y finalmente también podemos encontrar vestíbulos poco profundos en pacientes con vanos desdentados de hace mucho tiempo, ¿ya? En donde el reborde óseo prácticamente se pierde y queda continuidad entre la mucosa del reborde y la mucosa oral. Y eso también dificulta la higiene, dificulta también la colocación de prótesis, generalmente se ulceran esa zona, sobre todo cuando hay dientes adyacentes al párpado. Bueno, la infección adelante de músculos y frenillos también dificulta la higiene, porque eso implica también que el labio quede más adherido y quede poco espacio para posicionar el cepillo correctamente y realizar un buen control de placa. Bueno, las recesiones gingivales, esta es la clasificación de Cairo, ya también pueden ver en algunas partes sale la clasificación de Miller, pero hace un tiempo ya se está trabajando con esta clasificación porque aporta más a la clínica. Básicamente son tres tipos de recesiones las que podemos encontrar. La R1, en donde no hay pérdida de tejido interdental, ¿ya? Y el nivel de infección clínico proximal es igual a 0. ¿Ya? O sea, un periodo distal. Solamente tiene la recesión por la cara libre, por los fibras. R2 es cuando hay pérdida de tejido interdental, pero esa pérdida de tejido va a ser menor a la profundidad de la recesión. ¿Ya? El NIC proximal va a ser menor o igual a el NIC que encontramos acá en la zona más profunda de la recesión. Y la R3 son cuando el NIC proximal es mayor al NIC que encontramos acá en la recesión. ¿Ya? Acuérdense que el NIC es un aproximado de la posición del hueso. ¿Sí? Más adelante vamos a repasar eso para que quede bien claro. También vamos a realizar ciertos índices. ¿Ya? El índice de sangrado de sondaje, el BOP o Bleeding Controlling, en donde con la sonda periodontal vamos a deslizar la sonda con una fuerza muy ligera por el clévice de todos los dientes, esperamos unos 20-30 segundos y vemos si sangra o no sangra en 6 sitios alrededor de cada diente. ¿Ya? 3 por vestibular y 3 por palatino lingual. Hay que esperar un tiempo, porque de repente, si el saco es muy profundo, si hay una profundidad de sondaje muy grande, el saco en el fondo se va a demorar en llenarse de sangre hasta que salga la gotita de sangre afuera. Por eso se espera generalmente unos 20-30 segundos. Cuando uno dice que es compatible con salud, este DOP, cuando es menor al 10%. O sea,
menos del 10% de los sitios que medimos sangran. ¿Ya? Es un signo temprano y objetivo de inflamación. ¿Ya? Y se dice que tiene un valor predictivo negativo de un 98%. ¿Qué quiere decir esto? Que si en exámenes sucesivos ese sitio no sangra, existe el 98% de probabilidad de que ese sitio esté estable en el tiempo. Es decir, que no avance la enfermedad, que no haya mayor pérdida de inserción o pérdida ósea. ¿Ya? El valor predictivo positivo es más bajo, alrededor del 36-38%. En el fondo, en exámenes sucesivos, si el sitio sangra, no necesariamente indica que la enfermedad está progresando. ¿Se entiende? Tiene más alto valor predictivo negativo. Entonces es más importante que un sitio no sangre, porque ahí vamos a tener casi certeza de que ese sitio está sano, está estable. ¿Ya? Por favor, si tienen dudas, vayan preguntando para ir aclarando todo. Hagamos un ejercicio. Todos los puntitos rojos son los sitios que sangran, los puntitos azules no sangran. Como pistas son 21 dientes. Tiene que hacer esta regla de 3, el número de sitios que sangran por 100 dividido por el número de sitios medios. ¿Ya? Les voy a dar unos 3 minutos para que resuelvan el ejercicio. Abra nomás la no sé cómo. Este. Que hay varias salidas por eso. No sé. ¿Se pueden? Creo que cortamos la transmisión. Sí, cortaron la transmisión de la toda la era. Resulta ingeniero. A ver. Ya. ¿Tienen el resultado? Mira, háganla fácil. El 21 por 6 son los sitios medidos. ¿Cierto? Pues son 6 sitios por cada diente. Y voy a tener los puntos azules, que son los sitios que no sangran. Y esos son los sitios que sangran. O sea, 21 por 6, páchenle los sitios, los puntos azules. Son 11 puntos azules. Entonces, 21 por 6, ¿cuánto da 21 por 6? Ya, eso menos 11. Ya. 125, espérate, eran 126, 115, ya, 115 por 100, 1500, dividido en 126. ¿Cuánto? $91,2%. ¿Sí? ¿Les queda claro cómo sacar el BOP? ¿No? Ya. Es un porcentaje, ¿ya? Por lo tanto, siempre van a tener que multiplicar por 100, ¿ya? Y van a tomar el número de sitios que sangran, ¿ya? Es decir, los puntos rojitos en este caso.
Solo esos. Como son 21 dientes, nosotros sabemos que, o sea, pueden contarlo y contar los sitios que sangran, ¿ya? Y eso da un resultado, que era 115. Eso, que son los sitios que sangran, lo multiplican por 100 y lo dividen por el total de los sitios medidos, considerando que son 6 sitios por cada diente, y son 21 dientes, es 21 por 6. Entonces, los 115 por 100 dividido en 126. ¿Ah? Porque uno, el sangrado sondaje lo consigna en 6 sitios por cada diente. 3 por vestibular y 3 por palatino lingual. Pero no todos tienen como la pelotita en rojo. No, pues los que están en azul son los sitios que no sangran. Los que están en rojo. No, son los sitios medidos. Yo todo tengo que saber, tengo que haberlo medido para saber si sangra o no sangra. ¿Sí o no? ¿A quién no le queda claro todavía? Ya. Hay que pasar la sonda por todos los dientes, ¿cierto? Esperar y ver si sangran o no sangran. Y marcar ahí los sitios que sangran, que puede ser un puntito rojo, un signo más, como sea. Los sitios que sangran los vamos a multiplicar por 100. Y ese resultado lo vamos a dividir por el número total de los sitios medidos. En este caso, como son 21 dientes, multiplicamos 21 por 6 porque son 6 mediciones por cada diente. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Estamos? Ya, sigamos. El otro índice que hay que medir es el índice de placa bacteriana, ¿ya? Y utilizamos un revelador de placa, tableta reveladora, ¿cierto? Generalmente estas tabletas van a tener morado oscuro la placa bacteriana antigua y fucsia la placa bacteriana más reciente, ¿ya? Ustedes le pasan la pastilla al paciente, el paciente la mastica o la disuelve en boca, o la pasa por la lengua por todos los dientes, escupe varias veces o se enjuaga una vez y después medimos las superficies teñidas, ¿ya? Este índice mide presencia o ausencia de placa bacteriana, es dicotómico, ¿hay o no hay? Y aunque haya ese poquito de ahí, se consigna positivo. ¿Ya? Y este índice se mide en 4 sitios por cada diente: vestibular, palatino-lingual, mesial y distal. Y mesial y distal lo vemos tanto del vestibular como del palatino. Si por vestibular no está teñido, pero sí por palatino, lo consignamos positivo. ¿Ya? Y se considera un signo, o sea, un porcentaje compatible con salud que sea menor o igual a 20%. ¿Ya? Si se fijan ahí en esta placa que está más marginal, que es más antigua que la placa que cubre el diente. Sí. ¿Cómo quiere compatible con salud? Que el paciente está sano. Esas son, ¿se acuerdan que en el BOP era menos del 10%? Ya. En el índice de placa bacteriana menos del 20%. Esos son los parámetros que ustedes tienen que tener en los pacientes para darlos de alta. ¿Ya? Para considerar que el paciente está sano. ¿Sí? Después del tratamiento, obviamente. Ya. Los mismos 21 dientes. El mismo criterio, pero ahora son 4 sitios en vez de 6. Por lo tanto, son 21 dientes, el total de sitios medidos son 21 por 4.
¿Cuánto les dio total de superficie media? 21 por 4, 84. Tienen que restarle 9 sitios que no están teñidos. Eran 84 menos 9 sitios, 75 por 100 dividido en 84. ¿Cómo? ¿Ya? Bien, ¿entendieron? ¿Dudas? ¿No? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Sí? Bueno, hay otros factores locales que también nos pueden dar indicios de enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, el acúmulo de cálculo. El cálculo sarro o tártaro mental, ¿ya? En sí no produce enfermedad, pero sí genera superficies donde se acumula más placa bacteriana. El cálculo, en el fondo, es placa bacteriana que estuvo tanto tiempo ahí que nadie la retiró con el cepillado, que se calcificó con las sales minerales de la saliva. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene el potencial de generar enfermedad, pero sí es un factor que acumula placa bacteriana, y la placa bacteriana viva es la que potencialmente, si se acumula, puede generar enfermedad. La malposición dentaria, ¿ya? Paciente, obviamente, con malposición va a ser más dificultosa su higiene oral, pero no quiere decir que siempre con los dientes chuecos va a tener mal higiene. El paciente puede ser entrenado para cepillar sus dientes chuecos de manera correcta. Las caries cervicales, ¿ya? O las afecciones también, las lesiones no cariosas, también actúan como zonas retenedoras de placa y que dificultan la higiene. La decía de ella no funcional las recesiones gingiviales, ya lo que hablábamos hace un rato. ¿Ya? Cuando tenemos un margen que se desplaza constantemente, hay placa bacteriana que a lo mejor, claro, si baja el labio está expuesta, pero después el labio vuelve a su lugar y el margen sube y queda debajo de la encía y esa placa no va a ser retirada con ese cepillo. O en las recesiones gingivales también. Si el paciente tiene los márgenes en general normales y tiene una recesión grande, el paciente rara vez va a cepillarse más arriba en la zona de la recesión, entonces esa zona va a quedar con placa bacteriana. En el fondo, los factores locales son los factores que favorecen el acúmulo de placa bacteriana. Restauraciones desbordantes. Bueno, esa amalgama, pero con una resina, o sea, ya un medio milímetro que tengan de hombro en la restauración ya les va a significar una zona de retención de placa. Incluso menos. Aparato de ortodoncia, aparato fijo. ¿Ya? También dificulta la higiene. Las anatomías de los dientes. ¿Ya? Por ejemplo, las perlas de esmalte, ¿ya? Que son como perlitas de esmalte que están en áreas de cemento. O las proyecciones de esmalte ahí de la área de la punta, por ejemplo, en ese molar. Los surcos del desarrollo que generalmente pueden estar en los laterales superiores. Ya todo eso va a incidir en dificultad de higiene y por ende mayor acúmulo de placa bacteriana. ¿Cómo vamos a valorar la destrucción periodontal? Con el sondaje periodontal. Ya, la sonda que nosotros vamos a ocupar en la clínica es la Carolina del Norte, que tiene la ventaja de que está milimetrada de 1 a 15 milímetros, tiene bandas negras entre los 4 y los 5, los 9 y los 10 y los 14 y 15 milímetros. Por lo tanto, nos va a facilitar la lectura cuando nosotros hagamos el sondaje.
sonda tiene una punta Roma entre 0,4 y 0,6 milímetros de diámetro. Ya varían las sondas entre marcas, el calibre. Entonces traten de comprarse buen instrumental, ya, porque de repente hay instrumental pakistaní o que son menos buenos y que son unas sondas así súper gruesas, ¿ya? Entonces tratar de fijarse que la sonda sea finita. Y bueno, lo que dijimos anteriormente, que está calibrada en milímetros. Ahora, ¿cuáles son los problemas que podemos tener en el sondaje que pueden causar variabilidad en intraoperador o interoperador? Perdón, se me está secando la garganta. Sí. Primero, la fuerza con que nosotros sondeamos. No sé si hicieron el ejercicio en la clínica, pero si ustedes toman la sonda y la ponen en el lecho unguial, no tienen que sentir dolor. Y esa es la presión máxima de sondaje. ¿Ya? Para que se calibren, digamos. La inflamación del tejido también juega en contra. Cuando nosotros tenemos una encía sana, sondeamos, la punta de la sonda va a quedar en el epitelio de unión. ¿Ya? Unos 0,5 milímetros de la terminación de este epitelio de unión. En cambio, cuando la encía está inflamada, el tejido está más friable, más blando, y la punta de la sonda generalmente va a llegar hasta el tejido conectivo, a la inserción conectiva. ¿Tienen clara la anatomía? ¿Saben lo que es el epitelio de unión? ¿Lo que es la inserción conectiva? ¿Sí? Bueno, la inserción conectiva está apical al epitelio de unión. Y debajo de eso viene el hueso, el cemento y el ligamento periordial, ¿cierto? El diámetro de la sonda, la agudeza visual, ¿ya? La lectura que ustedes hagan, los obstáculos que puedan haber, por ejemplo, cálculos adheridos a la superficie radicular, en donde ustedes meten la sonda y chocan con este cálculo. Entonces tenemos que tener la destreza para sortear estos obstáculos para lograr una medición correcta. La angulación de la sonda. En las caras libres, vestibular, palatino-lingual, la sonda debe ir paralela al eje axial del diente. Ya, o sea, ustedes se apoyan en el diente y derechita la sonda. Pero en las caras proximales, la sonda va ligeramente inclinada, porque la idea es que la punta, o sea, que sondeemos bajo el punto de contacto. ¿Ya? El error que usualmente cometen es sondear muy hacia la cara libre, y eso no nos sirve. ¿Ya? Uno sondea bajo el punto de contacto con la sonda ligeramente inclinada, como muestra ahí el diagrama. Los periodontogramas que ustedes hagan con sus pacientes van a ser revisados por sus tutores, ¿ya? Y en general se aceptan más o menos... Ahí. Acá pueden haber... Se acepta más o menos 1 milímetro de discrepancia entre una medición y otra. Si hay más de 2 milímetros, o 2 milímetros o más de diferencia entre lo que midieron ustedes y lo que mide el docente, es que la medición de ustedes probablemente esté mal realizada. Así se sondea. DOP on the distal 4, the straight of 4, and the mesial 4. 3, and 3. Ahí van a hacer las mediciones digital, medial, mesial. ¿Qué mediciones vamos a realizar? La posición de la encía, ¿ya? Para que eso les mide a menos cementario, la encía puede estar coronal al lado, justo en el lado o apical al lado, ¿cierto? Cuando está coronal al lado, la vamos a consignar con signo positivo. Cuando está justo en el lado, también es
0. Y cuando está aplicada en LAC, la vamos a consignar con números negativos. ¿Ya? La otra medida a tomar es la profundidad de sondaje, que es la medición desde el margen gingival hasta la punta de la sonda. Y de estos dos vamos a determinar el nivel de inserción clínico. ¿Ya? Que es la medición desde el límite cementario hasta la punta de la sonda. Pero teniendo estas dos medidas iniciales, podemos inferir el NIC. Bueno, el programa, el Dentalink, se los hace automáticamente, ¿ya? Pero igual a veces hay algunos errores, tienen que tener algo. Básicamente, el nivel de inserción clínica, como es desde el LAC hasta la punta de la sonda, es cuánta raíz tengo expuesta. ¿Cierto? Ahora, si no existe nivel de infusión, o sea, perdón, si se perdió nuestro LAC por fractura, por caries radicular, o por una preparación caritaria que es aplicar el LAC, tendríamos que determinar un nivel de inserción relativo, que es otro punto de referencia que podemos arbitrariamente elegir para reemplazo del LAC, ya que ojalá sea un punto de referencia estable, que pueden ser, por ejemplo, los rodetes marginales de los dientes, o sea, de los dientes posteriores, o la superficie incisal de los dientes anteriores, o si tenemos una restauración, por ejemplo, una clase 5, podemos tomar uno de los márgenes ahí de la restauración como un LAC alternativo, ¿ya? Pero lo importante es que lo consignen en algún lugar que es relativo para que la persona que lea el periodontograma después lo tome en consideración. Entonces, todas las mediciones, cuando tenemos el nivel de inserción relativo, tienen que ser respecto a ese nuevo o LAC alternativo. ¿Ya? Ya. En este caso, estos tres dientes tienen 6 milímetros de profundidad de sondaje. Pero, en este primer caso, la encía está 3 milímetros coronal al LAC. ¿Cuál sería nuestro NIC? Fuerte, todo el coro. ¿Cuánto? Ya, el NIC, acuérdense que es cuánta raíz tengo expuesta. Si tengo la encía 3 milímetros arriba y tengo 6 milímetros de profundidad, ¿cuánto es el NIC? ¿Ah? No, el NIC siempre se consigna positivo, solo la encía se consigna negativo cuando es la recesión. Entonces, ¿cuánto es? 3 milímetros. ¿Ya? Acuérdense. Desde el LAC hasta la punta de la sonda, ¿cuánta raíz tengo expuesta? Esta zona está en esmalte, por lo tanto la tengo que restar a la profundidad de sondaje total. ¿Se entiende? Igual el programa se los hace automático, pero tienen que saberlo para revisarlo, porque, como les digo, a veces hay errores. ¿Sí? Ya, en el segundo caso, la encía está justo en el LAC. Y la profundidad de sondaje es 6. ¿Cuánto es el NIC? ¿Ah? ¿Más fuerte? 6, ¿cierto? Cuando la encía está justo en el límite melocementario, la profundidad de sondaje y el NIC van a ser iguales. ¿Ya? Y en el tercer caso, tenemos una recesión gingival de 3 milímetros, por eso es menos 3, y la misma profundidad de 6 milímetros. ¿Cuánto es nuestro NIC? 9. Muy bien. ¿Les quedó claro? Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Ese es nuestro margen. Ese es el LAC. ¿Ya? Si se fijan ahí hay un poquito de recesión. Esa es la punta de la sonda. ¿Qué es eso? Desde el LAC hasta el margen gingival. ¿Qué medición es?
Posición de encía, NIC o profundidad de sondaje. Posición de encía, ¿cierto? ¿Cuál es esa medida? Desde el margen gingival hasta la punta de la sonda. Profundidad de sondaje, ¿cierto? Y desde el LAC hasta la punta de la sonda es el NIC, ¿cierto? Ya. La posición de la encía está como -2. La profundidad de sondaje es 4. ¿Cuánto es NIC? 6, ¿cierto? ¿Dudas? Por favor, porque esto es lo que van a hacer el resto del año en clínica. ¿No? ¿Está claro? Dígame. ¿Por qué 6? Porque tenemos que la posición de la encía está -2. O sea, está expuesto el LAC. ¿Cierto? -2. La profundidad de sondaje es de 4 milímetros, que es desde el margen hasta la punta de la sonda. Y el NIC, acuérdate que es la raíz expuesta. Entonces tengo que sumarle la encía, o sea, la posición de la encía, porque en el fondo está expuesta la raíz. Entonces, la raíz expuesta va a ser la suma de la profundidad de sondaje más lo de la recesión. ¿Sí? ¿Está más claro ahí? Ya, súper. ¿Dudas? ¿No? Bueno, ese es el periodontograma que ustedes van a tener en su dentalina. ¿Ya? Si se fijan, está la profundidad de sondaje, el margen gingival, que es como la posición de la encía, el NIC. Tienen que consignar también el compromiso de Purka, la movilidad, el sangrado y el sudado, que es la supuración. Si supura o no supura. Y les va a quedar algo así. Lo bueno es que al poner estas dos mediciones les va a salir automáticamente el NIC. Pero tienen que fijarse que cuando sea recesión, consignarlo negativo. ¿Ya? Y les va a hacer automáticamente el monito. ¿Se fijan? Por ejemplo, ahí hay una recesión de 1 milímetro y el monito sale ahí con la recesión. ¿Ya? Le contaba a mi grupo que en mi tiempo todo esto era a mano. El monito lo teníamos que hacer a mano. Así que créanme que facilita mucho todo esto digital. Cuéntenme. No, la posición de la encía es el margen gingival hasta la punta de la sonda. Perdón, nada que ver. La posición de la encía es la encía respecto al límite amelocementario. Entonces, cuando está sobre, coronal al límite amelocementario, ustedes van a meter la sonda y van a calcular más o menos dónde está el LAC. Y ahí van a tomar la medición. Cuando está justo, no hay problema porque lo miramos. Y cuando hay recesión también es como más fácil porque va a estar visible el LAC. Pero hay casos en que la superficie del diente está tan así como pulida que a veces no se discrimina dónde está claramente el LAC. O sea, ahí tenemos que acordarnos de la anatomía de los dientes o ver los dientes adyacentes para calcular más o menos dónde está el LAC. O la resta. Acuérdate, cuando está sobre coronal al límite amelocementario, se resta. ¿Ya? Porque queremos saber cuánto hay de raíz expuesta. Cuando está justo, coinciden las dos mediciones, y cuando hay recesión gingival, se suma. ¿Sí? Ya. Ahora vamos. ¿Ya? Pero en el fondo, este registro clínico es súper importante porque nos va a ayudar al diagnóstico. Bueno, no sé si lo vieron en la clínica, pero cuando hay salud gingival podemos tener profundidad de sondaje entre 1 y 2 milímetros, ¿ya?
Y cuando el periodonto está intacto, obviamente esos 1 y 2 milímetros están coronales al lado, ¿cierto? Cuando hay periodonto intacto. Cuando existe inflamación gingival, la encía se va a poner más gordita, por lo tanto la profundidad de sondaje va a aumentar a 3 milímetros y va a haber sangrado, ¿cierto? En periodonto intacto estoy hablando, ¿ya? Y ya cuando empezamos a tener periodontitis, en donde hay pérdida de inserción, pérdida de hueso, ¿ya? Y de tejido de soporte periodontal, ya la profundidad de sondaje va a ser mayor o igual a 4 milímetros. ¿Ya? Eso es un saco periodontal, que creo que está más adelante ahí descrito. Bueno, lo que les decía, hay falta de reproductibilidad de las mediciones clínicas. O sea, ustedes mismos a lo mejor hoy día sondean 3 y la semana siguiente sondean 2. ¿Ya? O ustedes miden 2 y yo mido después 4. ¿Ya? Entonces se habla de lo que decía anteriormente, el umbral de más o menos 1 milímetro. Entonces, si ustedes miden, yo los reviso, porque el tutor los revisa y hay más 2 milímetros o más de diferencia entre las dos mediciones, podemos hablar de un error de medición. Si hay 1 milímetro de diferencia, está dentro de la variabilidad, ¿ya? Que pudo ser una sonda más gruesa o aplicar más o menos fuerza. Entonces, 2 milímetros, si hay más de 2 milímetros, ya se considera error. Bueno, en salud vamos a hablar de surco gingivadentario. En gingivitis, este surco gingivadentario se va a profundizar, ¿ya? Pero no va a haber pérdida de tejido, es decir. Ya la periodontitis, además de la inflamación, empieza la pérdida de inserción. ¿Ya? Radiográficamente se puede observar la absorción ósea marginal y ya hablamos de saco periodontal, ¿ya? Que es de 4 milímetros o más. ¿Cuál es la importancia o por qué se hace este punto de quiebre a los 4 milímetros? Es porque cuando uno tiene un control de placa supragingival, cepillado o limpieza supragingival, hay un control ecológico hasta 3 milímetros subgingivalmente. ¿Ya? Porque de hecho el cepillo de dientes entra 1 milímetro y 2 milímetros más hay un control ecológico. Pero ya el 4.º milímetro, por muy bien que se cepillen, por mucho que hagan una buena limpieza y supragingival, no va a pasar nada con las bacterias, en ese punto se van a seguir acumulando, se va a generar un ecosistema apto para periodonto patógeno. ¿Ya? O sea, las bacterias se acumulan y a los 3 meses ya van a empezar a llegar a un periodonto patógeno y potencialmente generar enfermedad. Por eso es hasta este punto así, entre los 3 y los 4 milímetros, tan definido. ¿Cómo está esta encía? ¿Cómo la observan? ¿Mm? Pero si se fijan, en algunas zonas, sobre todo en el proximal, las papilas están un poquito más gorditas algunas, ¿ya? Bueno, al lado ya hay una gingivitis o una inflamación gingival evidente, ¿cierto? Y también empieza a alterarse el testoneado, porque si se fijan, la encía está más gordita en las zonas proximales, las papilas. Pero el color de la primera está bien. Y si ustedes miran bien, En la pantalla. sí, no se nota tanto acá. Por ejemplo, ahí se ve un poco más enrojecido. ¿Ya? En esta zona. ¿Ya? Entonces también vamos a tener que empezar a observar bien la encía. De repente uno mira, está sano el paciente. ¿Ya? Por eso es importante para diagnóstico sondear.
Lamentablemente, nuestra bandeja de examen estándar no está considerada la sonda periodontal. Y no hay cómo pesquisar enfermedad temprano sin una sonda periodontal, porque la radiografía te va a mostrar la absorción ósea recién cuando ya haya un 30% de pérdida de densidad ósea. Recién ahí se refleja en la radiografía. Entonces, si nosotros queremos diagnosticar precozmente, sí o sí necesitamos una sonda. Acá, si se fijan, está alterado el festoneado, ¿cierto? Hay recesión gingival, las papillas también están gorditas, y allá ya hay evidente pérdida de inserción. Pero también podemos tener el caso de un paciente que fue exitosamente tratado y esté sano, pero con un periodonto disminuido o reducido. ¿Ya? Y este paciente está clínicamente sano, tiene menos de un 20% de índice de placa, tiene menos de un 10% de POP, pero lo que se perdió ya se perdió, con el tratamiento no se recupera. Entonces eso es súper importante que le digan a sus pacientes, ¿ya? Esta enfermedad es silenciosa. Esta enfermedad produce pérdida de soporte de los dientes. Si sigue su curso normal va a terminar perdiendo los dientes. Y el hueso que se pierde con la enfermedad no se recupera con el tratamiento. Es importante educar a sus pacientes y explicarles lo que tienen. La única manera que el paciente haga cambios en su cabecita y se preocupe de su autocuidado de salud oral y de salud general en realidad, porque nosotros somos parte del equipo de salud de las personas, es explicándole el porqué y dándole las herramientas para mantenerse sano. Básicamente nosotros en odontología podemos prevenir caries y enfermedad periodontal con un buen cepillado y controles periódicos. ¿Ya? Lo que le decía a mi grupo también. ¿Se acuerdan de los niveles de prevención? Prevención primaria, secundaria, terciaria. ¿Han escuchado eso alguna vez o no? Prevención primaria es como las vacunas, educación. Secundario es diagnóstico precoz y limitación del daño. Y terciario, ¿qué es? Rehabilitación. ¿Qué se hace en odontología generalmente? Rehabilitación. O sea, estamos pésimamente enfocados. ¿Ya? Ahora, muchos de nuestros pacientes van a tener implantes. Los implantes también hay que sondearlos. ¿Ya? Porque también hay enfermedades alrededor de los implantes. Eso es otra cosa, porque los pacientes piensan que se ponen los implantes y van a tener los implantes puestos forever. ¿Qué ocupamos? Podemos ocupar la sonda plástica, una sonda de teflón, o, si no tenemos nada más, la sonda metálica. Lo importante es sondear. ¿Ya? Y en general, en implantes vamos a tener profundidades de sondaje mayores que alrededor de los dientes, aunque exista salud para implantar, porque la disposición de las fibras colágenas del conectivo son paralelas a la superficie del implante, a diferencia de los dientes que están las fibras dentogingivales, que insertan perpendiculares en la superficie radicular y que contienen más el paso de la sonda. ¿Ya? Bueno, acá está la definición de saco periodontal, una profundidad de sondaje mayor o igual a 4 milímetros con un NIC mayor o igual a 1, es decir, tiene que haber pérdida de, o sea, exposición de la raíz y sangrado al sondaje. Bueno, en los implantes podemos encontrar en un estado de salud, mucositis, que es el equivalente a la periodontitis en los dientes, o perimplantitis cuando ya hay pérdida ósea alrededor de los implantes. Pérdida de la osseointegración. ¿Ya? Y en general, para determinar esta pérdida ósea, lo ideal es tener una radiografía un año posterior a la carga del implante. Porque cuando uno carga el implante, durante un año el hueso igual se remodela y hay una pérdida de hueso.
¿Ya? Entonces, esa es la radiografía que uno debiese tener para determinar posteriormente si ha habido pérdida adicional de hueso o no. Pero como rara vez existe esa radiografía, tenías un nivel óseo mayor o igual a 3 milímetros de pérdida, ¿ya? Y o sangrado con supuración y profundidad de sondaje mayor o igual a 6 milímetros, se considera perimplantitis. Bueno, otro signo de destrucción periodontal es la migración patológica. Cuando tenemos estos dientes como que se abren en abanico, ustedes le preguntan al paciente, ¿siempre ha tenido los dientes separados? Y el paciente dice, no, se me fueron separando con la edad. Es por periodontitis, no por la edad. Pérdida de papilas, ¿ya? La movilidad dentaria y el compromiso de fulcación, que es lo que por acá estaban preguntando, ¿cierto? La movilidad dentaria es el desplazamiento de un diente en cualquier sentido del espacio visible a los humanos y consecutivo a la acción de fuerzas funcionales, que es el frémito, o fuerzas aplicadas. Y es un signo clínico, no es una enfermedad. Está determinada por el espacio del ligamento periodontal. Acuérdense que el ligamento periodontal actúa como un colchoncito, ¿ya? Si el diente, por ejemplo, está sometido a mayor carga, este colchoncito, para amortiguar y para que no colapse el sistema, se va a engrosar. Y va el diente a moverse, ¿ya? También está determinado por la altura y la calidad del hueso alveolar y por la relación corono-radicular. La relación corono-radicular se mide en la radiografía desde el borde incisal o superficie oclusal hasta ¿dónde? ¿Hasta dónde? No, pues es la corona anatómica. ¿Cuál es el soporte periodontal? ¿Quién da el soporte? ¿Qué sujeta los huesos? El hueso. Entonces, hasta la cresta ósea. Y todo lo que es raíz que está metida en el hueso es el soporte. Entonces, esa es su relación corono-radicular. Tienes que medir propulsar a la cresta ósea y de la cresta ósea a aplicar y sacar la relación, que acuérdense que 1:1 es como el mínimo como más favorable. Se mide con 2 instrumentos rígidos, no con los pulpejos de los dedos, ¿ya? Porque los dedos como son blanditos, ustedes van a hacer así y van a pensar que el diente tiene movilidad, pero es un efecto visual engañoso. ¿Cómo se clasifica? Grado 1, movilidad de 0,2 a 1 milímetro en sentido horizontal. ¿Por qué 0,2 milímetros? ¿A alguien se le ocurre? Muy bien. ¿Ya? Pero eso es imperceptible a los humanos. Entonces, de 0,1 a 1 milímetro en sentido horizontal, grado 2, más de 1 milímetro en sentido horizontal, y grado 3, hay movilidad en sentido horizontal y en sentido vertical. Bueno, todos los dientes entonces van a tener una movilidad fisiológica por el espacio del ligamento periodontal, que sea perceptible o no, va a depender de lo que habíamos hablado antes. Por ejemplo, los dientes anteriores generalmente tienen una movilidad normal fisiológica porque son raíces muy finitas, ¿ya? Va a depender del espesor del ligamento periodontal y, lo más importante, la movilidad fisiológica es estable en el tiempo. Si tengo una movilidad grado 1, hoy día, en 3 meses más voy a seguir con la movilidad grado 1. ¿Ya? O si tengo una movilidad grado 2, en 3 meses voy a seguir con la movilidad grado 2. Patológica, en general está relacionada a trauma oclusal, reabsorción ósea activa, por periodo, o inflamación del ligamento periodontal. ¿Ya? O puede ser una lesión endoperiodontal. Y aumenta progresivamente en el tiempo. ¿Ya? Hoy día se mueve grado 1, próxima sesión se mueve grado 2, próxima sesión se perdió el diente. ¿Ya? Pero que el diente esté móvil no quiere decir que haya que extraerlo.
porque es un signo clínico. En cambio, en el implante, si el implante está móvil, es un implante que está perdido. Se perdió absolutamente la osseointegración. Y esa osseointegración puede fracasar desde el principio, cuando colocaron el implante, y después cuando hagan la conexión, el implante no se pegó al hueso, ¿ya? Puede ser producto de una periimplantitis o por una sobrecarga ocular, que también se puede perder la osseointegración por esa causa. Pero implante suelto, implante perdido. Compromiso de furcaciones. Es la reabsorción patológica del hueso entre una furcación. Furcación se le llama a la bifurcación de las raíces de los dientes multirradiculares. ¿Cuántas raíces tienen los molares superiores? 3, ¿cierto? 2 vestibulares, una palatina. Por lo tanto, vamos a tener una furca vestibular, una mesial y una distal. ¿Sí? Los molares inferiores tienen 2 raíces, mesial y distal, por lo tanto, una furca vestibular y una lingual. Y esto se mide con la sonda Naders, que es una sonda que es angulada en los 2 ejes del espacio. ¿Ya? Y pueden venir así, fija, o también con bandas negras cada 3 milímetros. Y se mide así. ¿Ya? A veces no está expuesta la raíz y tenemos que meternos debajo de la encía y en el sarco periodontal, pues no van a enterrar la cuestión en la encima. Y la clasificación horizontal, que es la que generalmente nosotros usamos y ponemos en el periodontograma, clase 1, que es menos de 1/3 del ancho del diente o menos de 3 milímetros, por eso la Navers que viene milimetrada, viene en estas bandas cada 3 milímetros. Clase 2 es menos, o sea, más de 1/3 del ancho del diente o mayor o igual a 3 milímetros, entra la sonda en la furca. Y clase 3 es cuando entra la sonda por vestibular y sale por lingual. O entra por vestibular y sale por mesial. ¿Ya? Que ya se perdió todo el hueso interradicular. O sea, claro, interradicular. Y hay otra clasificación que es la clasificación vertical, que es su clase A, B o C, según la distancia que haya desde el fornix, que es el techo de la furca, ¿ya? Que es eso. Entonces ustedes miden desde el fornix hasta en altura, 6 menos de 3 milímetros, eso se mide con la sonda periodontal, con la Carolina del Norte. ¿Ya? Menos de 3 milímetros, su clase B de 4 a 6 y su clase C mayor o igual a 7 milímetros, desde el techo de la furca. ¿Dudas? ¿No? Entonces, súper importante, bueno, además de la anamnesis obviamente del paciente, hacer nuestro examen clínico con la sonda periodontal y con el complemento de la radiografía. Pero en periodoncia el examen clínico es el principal. ¿Ya? Es lo que nos manda el diagnóstico. Teniendo un buen diagnóstico, vamos a tener un buen pronóstico y plan de tratamiento. ¿Ya? Y es un deber ético, es un compromiso ético con el paciente, preocuparnos de realizar esto lo mejor posible. No podemos soslayar o hacernos los tontos y olvidarnos de la encía y ver las puras caries o ver lo que nos conviene en el programa. Ya tenemos que ser éticos, porque estamos tratando con personas. ¿Mm? Y eso sería todo. ¿Dudas? ¿No? Ya, cualquier cosa que tengan, que surja en el camino de aquí a la próxima semana, se lo pueden hacer a sus tutores clínicos. No sé si quieren, pero van a salir hartas, las que tengo con animación, van a salir sobrepuestas algunas, ya, pero igual se las consigo. En todo caso, la mayoría de estas cosas están en la guía, ¿ya? Entonces, ahí ustedes me dicen si revisen la guía bien y las dudas que tengan, podemos subir las diapos que necesiten.
Una pregunta. Sí. Cuando tenemos una hoy en un paciente que, por ejemplo, tiene ortodoncia, usualmente se ve como aumentar. No, yo no. Me sé la historia, pero no. Yo los pocos recuerdos que me queda del veloso y estaba contado. Sí. Sí, eso tengo que hacer mi abuela que la iba a mirar. Oye, ¿se te tiró a dormir en el sillón de la cuando me sube? Sí, pero acá abajo. Sí, lo pilló porque dejó la pelota, po. Si así en pie